Vamos a ir a la calle, vean esta encuesta. En un marco de internas en la dirigencia política, salimos a la calle para preguntar cuál es la imagen de los principales candidatos del oficialismo y la oposición. Bueno, hoy son las elecciones. ¿A quién votarías? A Javier Milei. ¿Por qué lo votarías? Porque creo que hoy representa ideas distintas, es un cambio real y además porque creo que todo el resto son más de lo mismo y no nos están llevando a ningún lado. ¿Por qué lo elegirías? Me cae bien, me da confianza. Y a Cristina, me parece. ¿Por qué lo elegirías? Y me parece que es el más balanceado entre todos y el que tiene un historial con una candidatura mejor que el resto. ¿A cuál de todos estos candidatos votarías? A ninguno de todos. ¿Por qué no? Porque son todos parte de la vieja política y se pelean entre ellos y lo único que hacen es dividir y no solucionar los problemas. Me parece que necesitamos gente nueva aparte de todos estos candidatos que hay acá. A Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque me parece confiable, porque tiene gestión. A Mauricio Macri. ¿Por qué razón? Siento que me representa más en valores y hay algunas cuestiones de su gestión que me parece que fueron buenas, sobre todo la cuestión internacional. Si hoy fueran las elecciones, ¿a cuál de estos candidatos votarías? A Cristina, olvídate. ¿Y a cuál no votarías jamás? A todos los otros. ¿Solamente votarías por Cristina y por ningún otro? Olvídate. ¿Por qué? Y porque sí. De todos estos candidatos, ¿hay alguno que no elegiría nunca? Y a Bullrich o a Milei, que están a favor de las armas. No, esa gente no la votaría nunca. ¿Hay alguno al que no votaría jamás de toda esta lista? ¿Por qué no? No, ¿por qué no? No, para mí no. Hacen un desastre. Son un desastre. ¿A quién no votaría jamás? A este y a este no lo votaría nunca y a este menos. En los últimos días, Javier Milei dijo algo un poco polémico. Dijo que el crecimiento venga de abajo para arriba. ¿Estás de acuerdo con esta frase en el sentido de que el crecimiento económico tiene que venir de los sectores más bajos y enriquecer después a los que más tienen? La verdad es que es lo que pasa hoy en la realidad. O sea, si cualquiera pisa un barrio popular, una villa, es lo más capitalista que hay. O sea, ahí donde el Estado no se mete, la economía funciona y funciona incluso mejor, ¿no? ¿Y qué me dirías si en realidad te cuento que no es una frase de Javier Milei a quien vas a votar, sino que es una frase de Axel Kicillof? ¿Seguís estando de acuerdo con esta frase? Sí, lo que pasa es que él no hizo eso, así que en realidad es una mentira lo que está diciendo. Él no favoreció nunca a las clases populares. A propósito de las retenciones, una frase de Larreta, que es a quien usted va a votar, que dice: las retenciones son derechos a la exportación, pero se convirtieron en un tema tabú del que no se puede hablar. ¿Está usted de acuerdo entonces en aumentar las retenciones? ¿Está de acuerdo con la frase que le leí entonces? Sí, estoy de acuerdo. ¿Y qué me diría si en realidad la frase no es de a quien usted votaría, sino que es una frase de Cristina Kirchner? No sé. ¿Seguiría estando de acuerdo con la frase o no? No, con la frase no. Si es Cristina Kirchner, no. No quisiera ni siquiera ni verla, ni nombrarla. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? Cristina. Bueno, ¿sabías que en los últimos días hubo una declaración muy polémica donde dijo los salarios son un costo más? Son un costo más. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Sí, es plata. ¿Y qué me dirías si en realidad no es una frase de Cristina, sino que es una frase de Mauricio Macri? También. ¿Estás de acuerdo con él en eso? Sí, es plata. En los últimos días, Patricia Bullrich habló de persecución judicial y en este sentido dijo: la justicia es la casta de la que nadie habla. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, obviamente que estoy de acuerdo. ¿Y qué me dirías si en realidad no es una frase de Patricia Bullrich a quien votarías, sino que es una frase de Cristina Kirchner? ¿También estás de acuerdo? No me voy a desdecir. Sí es una casta de la que nadie habla. Igual lo pienso. ¿Estás de acuerdo? Yo sé las antípodas de esta señora. ¿A quién elegirías para tomar un café? A Cristina es mujer. Ah, o sea, estás proponiendo una cita romántica. No, con un hombre no saldría. ¿Puedo elegir a dos? Por supuesto. 2 cafés. Kicillof y Cristina.
A Cristina le agradecería primero todo lo que hizo para el pueblo, igual que Néstor, y a Kicillof le diría por qué no insistió un poco más para ser el candidato a él. Si tuvieras que elegir alguna persona para tomar un café, de todos estos, ¿a quién elegirías? Y me gustaría tomarlo con Axel y con Larreta. ¿Por qué elegiste a los dos? Axel me gusta, tiene algunos principios que me gustaría conocer. Y de Larreta me interesaría conocerlo. Con Milei, tendría una charla con Milei. ¿Por qué? Y pues siento que es divertido, siento que tendríamos un buen intercambio, pero nada, sí, con Milei. ¿Con quién sería tomar un café? ¿Quién lo invitaría? De los que están ahí, yo invitaría a Larreta. ¿Y a quién elegiría para tener una cita? Para tener una cita, Mauricio. Si tuvieras que invitar a alguna mujer a tener alguna salida romántica, ¿a quién elegirías? No está acá. ¿Con quién saldrías? Con ninguno. La única que elegiría a ella, pero... ¿A Bullrich? A Bullrich. ¿Para una cita romántica? Y para que me invite a tomar un café. No, pero lo tenés que invitar vos sos el hombre. Ella es la que tiene plata. ¿Con quién de todos estos tendrías una cita romántica? No, con ninguno. No está acá el que me gusta, que es Bernie. ¿Saldrías con Bernie? Lo sabe hasta mi marido, que me encanta. Esto último que dijo, el que trajo el borracho que se lo lleve, comparto totalmente. Cita romántica, qué difícil. No, a ninguno, digamos, para cita romántica. Quedaste sin cita romántica. Prefiero quedarme soltera. Tenés la cámara, tenés la oportunidad de elegir a alguno de todos estos candidatos para dejarle un mensaje. ¿A quién elegís y qué le decís? A Larreta, que creo que hoy está disfrazándose de liberal y está intentando impostar algo que no es. Alberto, ¿sabe qué mensaje le diría yo? Que cuando él encierre, no encierre al pobre, que se encierre él, porque nos encerró, nos dejó sin nada y él hizo su fiesta. Sí, le daría un mensaje a Milei. Mi mensaje es cómo es que está en contra de la casta política y sin embargo sus diputadas están gastando la plata que gastaron por los viajes en el Congreso o él que viaja con plata oficial para un mitin político. Primero le diría al presidente que sea más digno, que dé una imagen que no dé vergüenza ser argentino, que se calle un poquito, no está a la altura de las circunstancias. Le diría a Alberto que deje de tocar la guitarra y que se ponga a hacer las cosas que tiene que hacer, nada más. Claro, lo increíble es que por ahí nosotros que estamos siguiendo más de cerca la noticia política, a veces perdemos el contacto de cuáles son las cosas que enojan o le gustan a la gente, ¿no? Entonces, y esto es lo que después se ve en las elecciones, que uno dice, bueno, pero ¿cómo si uno piensa que las cosas racionalmente tienen explicaciones? Después ves que la gente está enojada por otras cosas. Cuando vos escuchás los argumentos así, digamos, cruzados de la gente, ¿qué momento ves? ¿Compartís esta cuestión que mal todo el mundo ve del enojo generalizado contra la clase política en este momento? Sí, claro, sí. Veo que el ¿Cómo peso, se sale de eso? Bueno, primero, veo que el peso de las emociones es más significativo que el peso de las ideas. Y interesante el ejercicio que propuso la cronista de invertir las declaraciones con los dirigentes políticos para darnos cuenta de eso. Que en general la gente toma posición de acuerdo a quien dice determinada opinión y no a la profundidad de lo que se está analizando. Y eso creo que es un problema, porque si bien es cierto que las emociones son legítimas, los afectos son legítimos, en política y mucho más en la Argentina, es un país muy pasional, si le crees, si no le crees, si te cae bien, si te cae mal, tiene un peso. Me parece que estamos reduciendo a un plano demasiado insignificante. Lo que pasa es que cuando imperan tanto las emociones, después sobreviene cualquier estafa política. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Porque puede ganar alguno que... Eso. Y después cuando tiene que gobernar... Eso, por eso no es conveniente. O sea, a ver, se entiende la característica cultural de nuestro pueblo, pero no es conveniente. Vos no podés justificar cualquier cosa de acuerdo a quien lo diga. De hecho, te pongo un caso. O sea, yo creo que hay un error de percepción en mi propio espacio político en relación al mérito. Me parece que no se ha explicado bien la diferencia entre meritocracia y mérito. Yo estoy a favor del mérito. El mérito es clave y es esencial para la movilidad social ascendente. Es más, no vengo del peronismo, pero el peronismo se construye sobre la idea del mérito, del esfuerzo personal. También
de la participación del Estado para crear condiciones de posibilidad, ¿no? Para que esos derechos formales sean efectivos. Y entonces ahí por ahí se entiende la distinción entre meritocracia, que se supone que es solamente el esfuerzo individual, pero que la sociedad perciba que nosotros no valoramos el mérito es un error. Sí, y yo creo que eso es un debate interesante, pero me parece que lo que hay también es como un divorcio entre las cosas que se discuten y las cosas que afectan a la gente. Pareciera, digo, que el gobierno se ha resignado que la cuestión de la inflación algún día se resolverá, y mientras tanto esto es lo que genera un mal humor en la población. Y después, cuando vos ves los debates en el Congreso, tienen que ver con otras cosas, con la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura. Bueno, para pasar el chivo, yo estuve presentando la semana pasada un proyecto de ley para modificar la ley de monotributo. O sea, que se tiene que hacer por ley para permitir que se readecúen las categorías y para reducir incluso la cuota. Para que sí, les dieron bola. Un alivio fiscal, sí, un alivio fiscal. Todavía no se trató, pero se va a tratar un alivio fiscal. Y además, para los autónomos. Ya veníamos con el tema de ganancias para los empleados en relación de dependencia. Se generaron 4 o 5 proyectos que fueron importantes. El bono a los trabajadores informales y a los jubilados, el adelanto del salario mínimo vital y móvil. Hay una política de subsidios que se sigue haciendo cargo el gobierno de pagar parte de la factura, porque se entiende que hoy desacoplar, como había hecho el macrismo, la cuota y pasarle directamente a las familias esa tarea, seguramente generaría un shock redistributivo inverso, horrible, así que esa política no se desatendió. Está claro. Ahora, la inflación... El problema son las urgencias. Que corre el reloj. Es al revés. Esto atiende a la urgencia, el problema es lo estructural. El problema es lo estructural. O sea, Argentina entra a la pandemia con 54% de inflación, no con 0. Y hoy estamos en un contexto global donde los países desarrollados del mundo tienen la inflación más alta después de la Segunda Guerra Mundial. No es joda lo que está pasando acá. Y nosotros entramos con 54%. Pero antes de la guerra, Alberto tuvo un 2021 con 50 de inflación. Sí, nosotros tuvimos que renegociar $100.000 millones, primero con los acreedores privados y después con el Fondo Monetario. Vos sabés que las presiones inflacionarias tienen mucho que ver con las presiones devaluatorias. Hubo corridas contra el peso a partir de lo que se calculaba que iba a ser un default inminente, como consecuencia, entre otras cosas, de un cronograma de vencimientos delirante que dejó la gestión anterior. Cuando vos pedís 100.000 palos a devolver en 4 años, no es gratis, ¿no? Y después tuvimos que emitir 11 puntos del Producto Bruto Interno para financiar el paquete de ayuda COVID, para que no cierren las empresas. Esta empresa que recibió, por ejemplo, ayuda, esta, como casi todas las empresas privadas en la Argentina para subsidiar el salario de sus empleados, fue a partir de la intervención del Estado en la economía y lo hizo a partir de la emisión monetaria porque no teníamos la chance de salir a tomar crédito en el mercado privado. ¿Por qué? Porque se lo había tomado todo Macri. Eso presiona sobre la inflación, presiona las expectativas y es un problema estructural. Ahora, hay medidas que van en esa dirección, como decía en el Congreso. En el Congreso pero el COVID terminó y la inflación siguió subiendo. Más o menos terminó el COVID y después del COVID apareció la guerra con lo que eso significa, con el aumento de los commodities, el precio de la energía y la ruptura de las cadenas de abastecimiento. O sea, la ruptura de las cadenas de abastecimiento también genera una restricción sobre los ¿La interna paraliza la gestión del Frente de Todos? No, yo creo, no, la gestión no. Creo que la interna puede generar algún impacto sobre las expectativas. Y las expectativas sí tienen mucho que ver también con la inflación. Las expectativas que se construyen no solamente la sociedad, sino los agentes económicos. Si hubiese menos ruido, seguramente sería más fácil reconstruir confianza. De hecho, yo creo que buena parte de nuestra tarea es tratar de bajar el ruido político para generar condiciones para que la economía argentina pueda despegar, porque hoy la macro, vos sabés que está bastante ordenada, o sea, la emisión monetaria ha disminuido considerablemente, el déficit fiscal está disminuyendo considerablemente, hemos logrado reestructurar la deuda con los acreedores, con lo cual, viste, las cuentas del Banco Central están relativamente bien. Y lo que pasa es que eso, ¿no? O sea, el problema es que te corre el tiempo. ¿Sí? O sea, yo entiendo, decir, bueno, pareciera que en algún momento esto va a bajar, pero te corre el tiempo. Sí, corre el tiempo, está claro. A ver, Rolo, es una situación... El tiempo y el enojo, ¿viste? Porque la sensación es que cuando vos... Mira, hoy leía un artículo... Y esto es lo que lleva también al voto a la ultraderecha. Hoy leía un artículo de Durán Barba en el diario Perfil. Y el tipo hacía una... No te escribo de nada. No, pero leo todo. Usted no escriba más ahora, Rolo, si no también lo leería. Pero el artículo, aparte, generalmente suelo leer personas con las cuales no coincido para saber qué piensan, digamos, ¿no? Y a pesar de que obviamente hay muchas cosas que no coincido y que creo que fue injusto, Durán Barba hizo una descripción sobre algunos países de América Latina donde él trabaja. Y dice, ojo que el sistema de partidos tradicionales desapareció, colapsó en América Latina. Y puso el caso de Perú, puso el caso de Colombia, puso el caso de Chile, puso el caso incluso de Brasil, donde los partidos tradicionales entraron en crisis y casi todos los presidentes latinoamericanos tienen bajísimos niveles de aprobación.
¿A qué se debe esto? Entre otras cosas, a la pandemia que vino a agravar una situación preexistente, que es de injusticia social. Y te diría que todos los sistemas de América Latina están yendo a ejemplos de coaliciones rotas entre 4 o 5. Claro. Y presidentes que en la primera vuelta están en un 20 y un 30. Sí. Y después, digamos, mirá lo que le pasó a Boric en Chile. Bueno, las dos coaliciones que gobernaron Chile desde la recuperación de la democracia hasta acá salieron cuarta y quinta, ¿no? Lo mismo pasó en Colombia. Digamos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que hegemonizaron la política colombiana durante 160 años, desaparecieron, ¿no? Y lo mismo está pasando en Perú, la inestabilidad política de Perú. ¿Sabes por qué digo esto? Porque los problemas que nosotros tenemos en la Argentina responden a un patrón que tenemos que saber analizar. Mañana cambia el gobierno y si nosotros no tenemos como política el estudio en profundidad de qué es lo que está sucediendo, podrá tener la suerte 4 o 5 meses, como tiene cualquier gobierno que recién arranca, pero después los problemas estructurales van a continuar. Entonces, el gran problema de la matriz productiva argentina que demanda dólares es uno de los temas que tenemos que resolver para estabilizar los precios, modificar esa matriz de acumulación y la matriz de redistribución. Sí, y la única posibilidad de cambiarla es a través de la energía. Exactamente. Vaca muerta, el litio y esas cosas que se están discutiendo. Pero mira, bueno. solamente, te digo esto, sí, solamente la energía se calcula que puede reemplazar en los próximos 10 años a lo que aporta el campo. Sería como un campo nuevo. Si logramos efectivamente explotar todo eso, energía, el minerales... presidente va a ser el primero que tenga en muchos años autoabastecimiento energético. Y además va a tener más ingresos de dólares y menos egresos de dólares, con lo cual va a tener más control sobre la macroeconomía y la inflación. El problema es si se lo regalan a la oposición. Bueno, o sea, lo importante es que los argentinos la tengan. Digamos, estas obras de infraestructura que son posibles ahora porque los costos cambiaron. ¿Vos te acordás? Hace un par de meses atrás, un año atrás, digamos, se relativizaba la importancia del fracking, ¿no es cierto? Porque ya parecía que los costos... El petróleo se había caído. El barril de petróleo. Ahora pasa todo lo contrario y además la guerra en Europa hace que muchos que reciben, digamos, como proveedores a los rusos empiecen a pensar formas alternativas de reemplazar esa matriz energética y la Argentina tiene una oportunidad. La Argentina tiene una oportunidad de pegar un salto hacia el desarrollo definitivo. De verdad, con las inversiones... Siempre y cuando esa plata no se vaya, como la plata del campo, que se termina yendo, termina fugando y la quita hacia afuera. Pero de cualquier manera, cierro con optimismo, de cualquier manera, para el próximo gobierno, sea del partido político que sea, hay una oportunidad y hay esperanza para las argentinas. Gracias por venir. Gracias. Nos vamos a la pausa.